uno de sus grupos amino también se encuentra ionizado. Entonces, por ello, este grupo de aminoácidos, ácido aspartico, ácido glutámico, histidina, lisina, arginina, pertenecen al grupo de los aminoácidos con grupos R cargados, ¿sí? O sea, que presentan una carga, ya sea positiva o negativa. Entonces, el medio en el cual se lleva a cabo el ensamble de las proteínas y también el sitio de acción, o sea, dónde están destinadas esas proteínas a llevar a cabo su función, es fundamental. Entonces, el pH del medio donde se encuentren es lo que va a determinar que los grupos funcionales se encuentren cargados o no, y esas cargas van a promover tipos de diferentes interacciones entre los aminoácidos y es lo que en consecuencia va a traer la estructura secundaria, terciaria o la posibilidad de una estructura de tipo cuaternaria. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta. ¿No? No, profesora. Ok, entonces hablemos sobre las funciones de las proteínas. En la mañana esbozaba yo así rápidamente algunas de las funciones de las proteínas, pero aquí las vamos a ver con un poquito más de detalle. Entonces, ¿por qué son importantes las proteínas, no? Como veíamos en la mañana. Bueno, pues las proteínas van a ser importantes porque tienen una función biológica que va a determinar que un ser funcione o no funcione. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la función, perdón, el tipo de proteína y la función. Entonces, hay proteínas estructurales, ¿no? Como se mencionaba en la mañana. Entonces, la función que va a tener una proteína estructural es básicamente proporcionar con, pues sí, los componentes estructurales de una estructura. Entonces, por ejemplo, el colágeno es una proteína que vimos en la mañana que forma parte de los tendones, cartílagos y también se encuentra en la piel. La queratina también es otro tipo de proteína que se va a encontrar como parte de la estructura del cabello, de la piel, ¿no? En más alta concentración, digámoslo así, en proporción, la lana, en el caso, por ejemplo, de las ovejas, ¿no? Que ellas son proveedoras de lana, bueno, pues la lana está hecha de queratina y la queratina pues es una proteína, las uñas, etcétera. Entonces, todas estas partes, digamos, de un organismo están constituidas por queratina y la queratina, bueno, pues como proteína, tiene una función estructural. Así también, por ejemplo, otro tipo de proteínas son contráctiles, es decir, que se pueden contraer y se pueden distender. Entonces, estas proteínas van a permitir el movimiento de los músculos y esa es propiamente su función. Y así tenemos a la miosina y a la actina que son responsables de la contracción de las fibras musculares. Entonces, nosotros podemos contraer nuestros músculos. ¿Por qué? Pues porque en ellos se encuentran estas proteínas. En el caso, por ejemplo, también de las proteínas que tienen una actividad de transporte, bueno, pues básicamente su función, como lo está indicando, es el de transportar sustancias esenciales a todo nuestro organismo. Y bueno, pues no nos podía faltar como ejemplo a la hemoglobina, que es la proteína transportadora del oxígeno, las lipoproteínas, ¿sí? Estas son proteínas que tienen la capacidad de fijar a los lípidos y así poder transportarlos y llevarlos al sitio en donde los lípidos, esas fracciones de lípidos que no han podido ser hidrolizadas en la primera fase de la digestión, entonces esos lípidos van a ir a otros sitios en donde
se continúa con su metabolismo. Ahora, hay también proteínas que van a participar como reservorios o como almacenamiento, un sistema de almacenamiento. Entonces, estas proteínas, pues su función es básicamente almacenar nutrientes. Y así tenemos a la caseína, que almacena proteína en la leche, la ferritina, que contiene hierro y se almacena en el vaso y en el hígado. Entonces, estas proteínas de almacenamiento van a ser proteínas que vamos a tener como reserva, reserva para tener diferentes funciones, ¿no? Y tenemos otro tipo de proteínas con acción protectora. Su función es que van a reconocer y destruir sustancias extrañas y organismos. Y a este grupo de proteínas, pues son, o están constituidos los anticuerpos, ¿sí? O sea, esas estructuras complejas que son los anticuerpos y que tienen una función sumamente importante en nuestro organismo, dado que constituyen una de las barreras de defensa que tenemos. Entonces, las inmunoglobulinas, propiamente dicho, son proteínas cuya función es la de protección o que tienen una función inmunológica, ya que ellas se van a encargar de estimular la respuesta inmune. Y las inmunoglobulinas, son proteínas sumamente complejas en su estructura que por lo tanto van a presentar estructura de tipo cuaternaria. Y así tenemos diferentes tipos de inmunoglobulinas. Las IgA, las IgG, ¿sí? No sé si los que llevan salud les suenan estos términos, pero vaya, este conjunto de proteínas, pues ustedes saben que son responsables de la respuesta inmune. Y por otro lado tenemos a otro tipo de proteínas que van a tener una función hormonal, ¿no? Y que ellas se van a encargar de regular el metabolismo corporal y el sistema nervioso. Entonces, así tenemos, por ejemplo, a la insulina, ¿sí? La insulina, que es una proteína que tiene una función hormonal y que pues se encarga de ese proceso tan importante que es el de regular el nivel de glucosa en sangre. Por otro lado, Sí, maestra. ay, Sí, perdón, pero se fue la luz, luego regresó y tardó en cargarse el internet, ¿no? O sea, volver a agarrar la onda. Pero ahí voy nuevamente, chicos. Bien, entonces continúo en donde estábamos platicando y justamente les comentaba, ¿no? Que, ay, nada más que esto me estorba. Bueno, entonces estábamos en justamente
analizando la función hormonal que tienen las proteínas, ¿no? Entonces ya habíamos hablado de la insulina como la hormona reguladora de la glucosa en sangre, la hormona del crecimiento, que obviamente, como su nombre lo indica, está implicada en el proceso de crecimiento, ¿no? Pues de un ser. Entonces, de ahí la importancia, pues, de incluirla dentro de este listado, por la función tan importante que van a tener. Y la otra función, la función enzimática. Entonces, las enzimas son proteínas, pero proteínas muy especializadas que se van a encargar de regular, ¿no? La velocidad de reacción de ciertos procesos metabólicos. Hay procesos que se llevarían muchísimo tiempo en llevarse a cabo, un tiempo que no tiene el organismo, ¿no? Para poder invertir, y de ahí la importancia de la participación de las enzimas como aceleradoras de estos procesos metabólicos o reguladoras de estos procesos metabólicos, porque una enzima no nada más su función es acelerar, sino también regular la velocidad con la que se lleva a cabo una reacción bioquímica en el organismo. Entonces, las enzimas catalizan reacciones bioquímicas en las células. Y así, bueno, pues tenemos las lipasas, por ejemplo, que tenemos en la saliva, ¿no? Que ayudan a la hidrólisis de los lípidos para irlos haciendo unas moléculas más pequeñas y de las cuales el organismo se puede encargar más fácilmente. La sacarasa, por ejemplo, que es una enzima que eh, participa en la hidrólisis enzimática de la sacarosa, la tripsina que cataliza y participa en la hidrólisis de las proteínas, ¿no? Ustedes en los libros de bioquímica muchas veces de manera general, por ejemplo, si se está viendo un ciclo donde hay rompimiento de una proteína, pues de manera general se refieren a esas sustancias o esas tijeras bioquímicas como proteasas, ¿sí? Entonces, como enzimas o como sustancias que van a participar en el rompimiento de las proteínas. Bien, entonces vamos a ver un video. Presten atención, por favor. La proteína. ¿Qué es una proteína? Las proteínas juegan innumerables papeles en el mundo biológico. Algunas transportan nutrientes a todo el cuerpo. Algunas ayudan a que las reacciones químicas sucedan más rápido. Otras construyen la estructura de los seres vivos. A pesar de la amplia gama de funciones, todas las proteínas están hechas de los 21 bloques llamados aminoácidos. Los aminoácidos están hechos de átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y algunos tienen átomos de sulfuro. La selenocisteína es el único aminoácido común que contiene un átomo de selenio. Estos átomos forman un grupo de ámidos, un grupo de carboxilo y una cadena lateral unida a un átomo de carbono central. La cadena lateral determina las propiedades de un aminoácido y es la única parte que cambia de un aminoácido a otro. Los aminoácidos hidrofóbicos tienen cadenas laterales ricas en carbono que no interactúan bien con el agua. Los aminoácidos hidrófilos o polares interactúan bien con el agua. Los aminoácidos cargados interactúan con aminoácidos de cargas opuestas o con otras moléculas. La estructura de la proteína. La estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria, la estructura cuaternaria. Estructura primaria. La estructura primaria de una proteína es la secuencia lineal de los aminoácidos tal y como están codificados en el ADN.
Los aminoácidos en una proteína se mantienen juntos por los enlaces peptídicos que vinculan al grupo amino de un aminoácido a un grupo carboxilo de otro. Una molécula de agua es liberada cada vez que se forma un enlace. Las series vinculadas de átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno son la estructura básica de la proteína. Las cadenas proteicas frecuentemente se pliegan en dos tipos de estructuras secundarias, las hélices alfa y las hojas plegadas beta. Una hélice alfa es una espiral derecha estabilizada por los enlaces de hidrógeno entre los grupos de amino y carboxilo de aminoácidos cercanos. Las hojas beta se forman cuando los enlaces de hidrógeno estabilizan uno o más hilos adyacentes de aminoácidos. La estructura terciaria de una proteína es la forma tridimensional de la cadena proteica. La forma está determinada por las características de los aminoácidos que conforman la cadena. Muchas proteínas adoptan formas globulares con cadenas laterales hidrofóbicas protegidas desde el interior, lejos de las moléculas del agua circundante. Las proteínas unidas a la membrana tienen aminoácidos hidrofóbicos agrupados en el exterior para que las cadenas laterales hidrofóbicas puedan interactuar con los lípidos de la membrana. Los aminoácidos cargados permiten que las proteínas interactúen con moléculas que tienen cargas complementarias. Las funciones de muchas proteínas dependen de sus formas tridimensionales. Por ejemplo, la hemoglobina forma una bolsa para sostener el hemo, una molécula pequeña con un átomo de hierro en el centro que se une con el oxígeno. La estructura cuaternaria. Dos o más cadenas polipeptídicas pueden unirse para formar una molécula funcional con varias subunidades. Las 4 subunidades de la hemoglobina cooperan para que el complejo tome oxígeno más fácilmente en los pulmones y lo libere en el cuerpo. Representación de la proteína. Las diferentes representaciones visuales de las proteínas nos pueden dar indicios sobre las estructuras y funciones de las mismas. Este diagrama muestra todos los átomos que conforman a esta proteína. Esta representación, llamada de listón o de diagrama animado, muestra la organización de la cadena de la proteína y enfatiza las hélices alfa. La representación de las superficies muestra las áreas en la proteína que están accesibles a las moléculas del agua. Tamaño de la proteína. La mayoría de las proteínas son más pequeñas que la longitud de onda de la luz. Por ejemplo, la molécula de la hemoglobina es de aproximadamente 6.5 nanómetros de tamaño. La hemoglobina se encuentra en altas concentraciones en los glóbulos rojos. Una célula de glóbulo rojo contiene cerca de 280 millones de moléculas de hemoglobina. Forma y función. Las proteínas de formas tridimensionales determinan su función. Defensa, anticuerpos. Los brazos flexibles de los anticuerpos nos protegen de enfermedades al reconocer y enlazarse con patógenos y apuntalarlos para que el sistema inmune los destruya. Comunicación. Comunicación insulina. La hormona de la insulina es una proteína pequeña y estable que fácilmente puede conservar su forma al viajar a través de la sangre para regular el nivel de glucosa en esta. Transportador de glucosa. Enzimas. Enzimas alfa-amilasa. La alfa-amilasa es una enzima que inicia la digestión de los almidones de nuestra saliva. Transportación. Transportación bomba de calcio. Retículo sarcoplásmico de la célula muscular. La bomba de calcio es ayudada por el magnesio e impulsada por ATPs para regresar los iones de calcio al retículo sarcoplásmico después de cada contracción muscular.
Almacenaje. Almacenaje ferritina. La ferritina es una proteína esférica con canales que permiten que los átomos de hierro entren y salgan dependiendo de las necesidades del organismo. En el interior, la ferritina forma un espacio hueco con átomos adheridos a la pared interior. La ferritina almacena hierro en una forma no tóxica. Estructura. Estructura colágeno. El colágeno forma una fuerte hélice triple que es utilizada en todo el cuerpo para apoyo estructural. Las moléculas de colágeno pueden formar fibras alargadas que se unen para darle forma a las fibras de colágeno. Este tipo de colágeno es abundante en la piel y los tendones. Puedes aprender más de las funciones y las estructuras tridimensionales de las proteínas y de otras máquinas moleculares en The RCSB Protein Data Bank. La proteína. Bueno, entonces, con este video, bueno, pues se los presento con la intención justamente de que puedan ustedes entender un poco más gráficamente sobre el tema de las proteínas y, bueno, reafirmando lo que vimos en la mañana y la explicación que acabo de hacer hace un par de minutos, ¿no? Al inicio de la clase. Y pues para entender esta complejidad, ¿no? De las estructuras, los diferentes tipos de estructuras hasta la cuaternaria y ver la implicación, ¿no? Biológica que tiene este grupo de biomoléculas que son las proteínas. Ahora, las proteínas pueden modificarse o se puede modificar su estructura en un proceso que se conoce como desnaturalización de las proteínas. Las proteínas pueden perder su estructura tridimensional y por lo tanto su funcionalidad, porque la función que desempeñan estas no basta únicamente con la secuencia de aminoácidos, sino que tenga esa conformación tridimensional específica que la hace única a la proteína. Entonces, estos factores pueden ser factores físicos o factores químicos que van a favorecer que se rompa esa estructura, puede ser la terciaria, la cuaternaria o la estructura secundaria e incluso la primaria. Entonces vamos a ver cuáles son esos factores que pueden promover la desnaturalización de una proteína. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, del calor. El calor es un factor físico que promueve la desnaturalización de la proteína. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que el huevo que consumimos, si nosotros lo observamos antes y después de que lo guisamos, lo cocinamos, podemos ver sus características, ¿no? Al inicio, como en la imagen que tenemos aquí en esta parte, ¿sí? Donde claramente vemos lo que constituye la clara y la yema del huevo, que todo su naturaleza es proteica y que también tienen una parte de colesterol, pero bueno, haciendo a un lado la parte del colesterol, el 90% de la estructura del huevo, ¿no? Del contenido de lo que está dentro del cascarón, pues es proteína. Y cuando esta proteína nosotros la calentamos, es decir, le aplicamos una fuente de calor, provocamos su desnaturalización y lo podemos ver, ¿verdad? Porque hay cambios que nosotros observamos. Entonces, la desnaturalización ocurre cuando hay una alteración de las interacciones entre los grupos R que le dan la estabilidad a la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria y sin llegar a modificar la estructura primaria. Entonces, la desnaturalización hace que
se pierda ese enrollamiento de la molécula, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos a una proteína nativa, es decir, una proteína original, que después del proceso de desnaturalización que se puede dar mediante el calor, la agitación, por ejemplo, si nosotros agitamos fuertemente una proteína, también rompemos esos enlaces o interacciones que se dan entre los grupos funcionales y eso hace que se pierda la estructura de la proteína. Entonces, la desnaturalización, ya para concluir, se puede dar mediante el uso de sustancias como ácidos, bases, sales, metales pesados, o bien por factores físicos como el calentamiento y la agitación. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? No, profesora. Perdón. Entonces, nos vemos el jueves, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestra. Nos vemos, cuídense.